poner el video. Francisco. Okay. Guillermo Lustó. Lo conocí hace un poco más de 20 años. Él estaba organizando el curso de posgrado de la maestría en ciencia política en la Florida International University, y yo estaba empezando el exilio que se generó con el derrocamiento de nuestro gobierno, y Guillermo fue una de esas sorpresas, porque se trataba de un argentino serio, con una formación jurídica extraordinaria, con un respeto constitucional sorprendente, y que al propio tiempo era un hombre con una integridad y con una formación intelectual muy sólidas, pero, y como aquí se ha dicho, un personaje divertido. Cursé el posgrado de ciencia política bajo la dirección de Guillermo Lustó, donde había notables alumnos. Maurice Ferré era uno de los alumnos, Montaner estaba por ahí, había gente como oyente. En verdad se trataba de un grupo de gente distinguida de Estados Unidos y de Latinoamérica, que estábamos refrescando conocimientos bajo la dirección de un maestro, de un profesor experto que era Guillermo Lustó, que traía autores, profesores, filósofos y una cantidad extraordinaria de gente, como José Ignacio García Hamilton, como profesores de diferentes universidades americanas, para discutir los temas. Y entonces esto sucedía alrededor del año 2006, 2007. En ese contexto, que era en verdad un ateneo de discusión filosófica, política y de la realidad del hemisferio americano y del mundo, empezó a hacerse patente la realidad, la nueva realidad americana. El exilio crecía, llegaban venezolanos, llegaban ecuatorianos, llegaban bolivianos, llegaban nicaragüenses. ¿Qué estaba pasando? Llegaban más cubanos. De pronto apareció de moda de nuevo el eslogan de una izquierda, populismo bolivariano, después se convirtió en socialismo del siglo XXI, y nosotros estudiando la realidad política con la gente que llegaba perseguida de democracias que se quebraban. Y fue un momento histórico extraordinario. Nos graduamos el año 2008. Además de la maestría en ciencia política, se hicieron profundos estudios sociológicos, y de ese centro de intelectuales nació el concepto de que la democracia en las Américas se estaba quebrando, de que la principal democracia del mundo había abandonado las alianzas regionales, a las que ahora ha vuelto con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada el año pasado, y de que la política corría el riesgo, cosa que sucedió, de transformarse no en la disputa de ideas para la toma legítima del poder en base a la voluntad popular, sino en ser ocupada por la delincuencia organizada transnacional, cosa que sucedió porque este siglo terminó siendo la expansión de la dictadura de Cuba con sus peores delitos y crímenes transnacionales que van desde el terrorismo de Estado, aplicado hace 67 años en Cuba, aplicado en Venezuela hasta hace poco, y sabe Dios si eso sigue, aplicado en Bolivia, aplicado en Nicaragua, aplicado en el Ecuador con Correa, y la expansión de un proceso que ha hecho de los países narcoestados centros del crimen o recipendiarios de una actitud criminal que ha reemplazado la política. Y ahí nació el Inter-American Institute for Democracy. Nació como la necesidad, en las discusiones de ese grupo de intelectuales cursantes de una especialidad política, nació la necesidad de formar
un grupo que defienda y promueva la libertad y la democracia. Esta presentación del instituto tiene una redacción resumida aquí atrás. Esto es redacción de Guillermo Lustó, con un trabajo de equipo en el que participamos. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Este párrafo era el que le gustaba a Guillermo, el que voy a leer. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas, que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad. Y dice, busca integrar los aspectos académicos de la ciencia política, en lo que Lustó estaba interesado, con la política práctica, en lo que nosotros estábamos interesados. De esta conjunción surge una disciplina más realista y una mejor preparación para el ejercicio de la actividad política. Lustó el académico, Lustó el filósofo, Lustó el jurista, empezó a entender la necesidad de la política práctica y los políticos empezaron a entender la necesidad de fortalecer con seriedad los planteamientos que se hacen en política. Lustó empezó en el Inter-American Institute for Democracy como nuestro asesor. Él al principio no creía en el proyecto. Él quería más seriedad, quería más fuerza. Entonces lo conquistamos trayéndolo como nuestro asesor académico y como nuestro asesor de investigación, y trabajó un año en eso. Él organizó toda la estructura de investigación y de trabajos y de formación académica y teórica del Inter-American Institute for Democracy. Y cuando eso estuvo hecho, desde nuestra oficina de la calle 8 y la 27, donde ahora es el Miami-Dade College, aceptó ser presidente del instituto. Y fue presidente por 6 años, hasta que decidió marchar a la Argentina, y lo extrañamos mucho, pero desde allá siguió colaborando. El fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy tuvo publicaciones primarias. No había en ese momento Amazon, teníamos que editar a la manera antigua y publicar los libros en papel, en ediciones de 1,000, de 2,000, de 5,000 ejemplares que teníamos que prepagar, que era una cosa horrible. Uno de los primeros libros que se publica es el libro Democracia y Control de Constitucionalidad de Guillermo Lustó. Porque la regla en el instituto es que el autor cede los derechos al instituto porque no tenemos fines de lucro y prácticamente regalamos los libros. Este libro se publicó el año 2009. Y en ese libro, Lustó dedica el libro a Marta, su esposa, y a la memoria de José Ignacio García Hamilton, que ya había pasado por los eventos del instituto, que en ese tiempo hacíamos unos desayunos en el Bankers Club y traíamos intelectuales y políticos y defensores de la democracia de toda la región, denunciando desde el año 2008-2009 el crecimiento del sistema dictatorial que hoy día se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. El mismo libro de Guillermo fue traducido por el instituto al inglés y está publicado por el fondo editorial el año 2010. El prólogo de este libro, para que vean el nivel, la jerarquía intelectual de Guillermo Lustó, está escrito por Mariano Grondona y hemos presentado este libro en el Congreso de los Estados Unidos. Forma parte del fondo editorial nuestro. Para concluir, quiero poner en conocimiento de ustedes, recordar cuál era la calidad de defensor de la democracia y de analista de Guillermo Lustó. Este es uno de los primeros libros que yo escribo y que también forma parte del fondo editorial, que es La dictadura del siglo XXI en Bolivia. La primera edición es de 2009. La segunda edición es de 2013 y la tercera edición es de 2013. Y para la tercera edición Guillermo escribe el prólogo y dice lo siguiente:
¿Por qué están de moda los foros y seminarios sobre el concepto de democracia y las instituciones en América Latina? El año 2013. Efectivamente, han proliferado y siguen proliferando encuentros, análisis y trabajos sobre el concepto de democracia aplicables al caso de América Latina. La razón consiste en que, como novedad, lo que se encuentra en juego en el sistema político de la región es el concepto mismo de la democracia. Lustró el año 2013. Y sigue diciendo, 2 hechos del siglo XX han cambiado el rumbo de la izquierda, entre paréntesis, por lo que esta denominación puede definir. La primera es el redescubrimiento de Antonio Gramsci por los intelectuales en la década del 70, por conjunción de los exiliados argentinos en México con sus colegas locales. El segundo es la creación del Foro de Sao Paulo en 1994. Allí, bajo la conducción de Fidel Castro, la izquierda subversiva decidió que la vía ya no era la lucha armada, sino el campo electoral, especialmente en el orden de las ideas y de la cultura que auspiciaba Gramsci. Este es Guillermo Lustó. O sea, este es el legado que él deja no solamente en el Inter-American Institute for Democracy, y que pasa hoy día, desde que nos ha dejado Guillermo, a formar parte de ese grupo de notables que han forjado esta institución, que es una institución hemisférica, que es una institución de las Américas. Se ha ido Carlos Alberto Montaner, también el doctor Virgilio Beato, Maurice Ferré, Horacio Aguirre y ahora Guillermo. Y nos han dejado cosas extraordinarias, entre otras, este grupo de gente y los miembros del directorio al cual y los consejeros son en gran parte el networking internacional de un hombre que como Guillermo Lustó tenía amigos en todas partes. Vamos a terminar esta sesión de honor escuchando a Guillermo, que para nosotros será siempre un inmortal. Gracias a la tecnología hemos desarrollado el fondo editorial, el instituto tiene miles, cientos de miles, millones de exposiciones y de seguidores en las diferentes redes. Y hoy día que tenemos una reunión de directorio, la propuesta del presidente Tomás Regalado y mía es que vamos a pedirle al directorio que el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, ese fondo que Guillermo creo lleve a partir de ahora su nombre. Vamos a ver.